Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, partiendo un folio por la mitad, tratando de hacer un puzzle. Bueno, aquí comienza un capítulo más del YE, aquí comienza un capítulo más de la Y asturiana, en una jornada esta de miércoles 15 de mayo, en la que conocemos quién es el premio Princesa de los Deportes. Vamos, como todo miércoles, que se precie con el fallo del jurado. Reunido el jurado del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019 a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn. A lo largo de su carrera ha destacado por su extraordinaria aportación al mundo del deporte al ser la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, además de una excelente trayectoria en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, así por su capacidad de superación ante la adversidad, por ser ejemplo de deportividad. Lindsey Vonn destaca también por su compromiso con las generaciones futuras al haber creado una fundación que lleva su nombre en favor de apoyo y orientación de las mujeres jóvenes a través de la transmisión de valores educativos, deportivos y de desarrollo personal. Oviedo, 15 de mayo de 2019, se levanta la sesión. Tendremos más contenidos a lo largo del programa de esta noche, más corto en duración, porque ya ven que venimos de la información puramente electoral para esas elecciones, para esos comicios del próximo 26 de mayo. Lo nuestro comienza ya con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de informática. Vamos a hablar de informática, de redes, de nuevas tecnologías, bueno, de esos temas los cuales nos apasionan y los chavales jóvenes están tan al cabo la calle de ellos, no tanto los que ya vamos siendo más mayores, pero con la ayuda de Cristian González, que es profesor ayudante doctor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nos vamos poniendo más o menos al día. Hoy vamos a hablar de Big Data. Cristian, por definición, ¿qué es Big Data? Big Data son unas nuevas herramientas, técnicas y metodologías que han surgido para poder trabajar con la cantidad de datos tan grande que tenemos actualmente, ya que antiguamente no generábamos tantos datos, el ser humano y las máquinas que tenemos no generan tantos datos, entonces no teníamos esa necesidad, pero a lo largo de los años cada día generamos muchos más datos, claro. Y entonces hemos necesitado unas nuevas herramientas, metodologías y técnicas que nos permitan trabajar con ellos, ya sea almacenándolos de una forma específica, gestionándolos, enviándolos o incluso analizándolos. Bueno, entiendo que ha cambiado mucho la gestión de esos datos, pero es tan grande esa cantidad de datos que generamos. ¿Somos conscientes de todo el volumen que se genera? Yo creo que no somos conscientes, pero sí que es enorme la cantidad de datos que se genera. Por ejemplo, tú fíjate que ahí son 1.600.000 millones de personas las que tienen Facebook, ¿vale? Sí. Todas ellas hacen alguna publicación, suben alguna foto o unas cuantas cada vez, que igual hay 20, 30 que suben, Sí. Después todos los correos que se envían, todo eso es mucha información y no solo eso, también tienes de otras redes sociales como Twitter, después también de diferentes sensores con Internet de las Cosas, por ejemplo, las pulseras inteligentes te cogen toda información sobre igual tu corazón, el ritmo cardíaco, los pasos que das. Después los coches inteligentes, diferentes sensores, pues toda esa información que se genera es la que hay que almacenar y después si se quiere hay que analizarla, con lo cual son muchas. Por ejemplo, fíjate que un motor de un jet en 30 minutos genera 10 terabytes de información. 10 terabytes de información. Normalmente un ordenador tiene 1 o 2 terabytes, los modernos, con lo cual te está generando 5 o 10 ordenadores. Sí. Y por ejemplo se prevé que un telescopio, que va a ser el más grande, que se prevé terminarlo para el año 2020, para el próximo año, se prevé que va a generar más de 500 terabytes de información al segundo. Porque lo que pretende este telescopio es llegar a ver el principio y el final del universo. Y se prevé que generará 500 terabytes por segundo. Por segundo, bueno, ahí es nada. ¿Y cómo almacenar todo eso? Claro, el tema es ¿Cómo y dónde?
Exacto, ahí el tema es que necesitamos estas nuevas herramientas que surgen y que nos permiten almacenar esta información, distribuirla de determinadas maneras para que sea de una manera sencilla. El tema aquí fue que hace años empezó a ampliarse y a mejorarse mucho el hardware, ¿vale? Los discos duros empezaron a abaratarse muchísimo en comparación con otros años, a haber mucha más computación y esto ha permitido que las empresas pueden tener más almacenaje y mucha mayor computabilidad para poder computar todo esto, analizarlo y gestionarlo. Y después, hace años salieron, en el año 2003, Google tuvo que cambiar su sistema. Cuando empezaron a hacer Google, ellos querían mantener su plataforma por el sistema tradicional, pero vieron que no era factible. Entonces lo que tuvieron que hacer fue crear un nuevo sistema al que llamaron el sistema de ficheros de Google y una herramienta que se llamaba MapReduce. Y ellos lo que hicieron fue publicarlo directamente. Lo publicaron sin dar mucha información, porque claro, al final era su empresa, pero sí que dieron la suficiente para que dos informáticos que trabajaban en Yahoo leyeran esos artículos e implementaran eso mismo en una herramienta de código abierto que se llamó Hadoop. Y entonces eso permitió que a partir de ahí se empezara a utilizar esa herramienta, se creara un ecosistema sobre esa herramienta para poder almacenar estos datos, poder distribuirlos, poder traerlos de diferentes redes sociales con otras herramientas, poder almacenarlos en diferentes bases de datos. A partir de ello, que para mí es lo que fue el punto de inflexión, el que Google publicara esos artículos, que esos dos informáticos de Yahoo crearan esa herramienta y que Yahoo les permitiera crearla y además compartirla de forma abierta, claramente sin desmerecer a los previos que había antes de Google, que sí que hicieron trabajos similares, pero Google lo hizo mejor, y después a otras empresas y a personas altruistas que siguieron mejorando e incorporando mejoras a esas herramientas, como Facebook, Twitter y muchos otros desarrolladores de software. Claro. Bueno, dentro de ese Big Data, perdón, ¿qué características tiene el mismo? Porque estamos hablando de algo del que vamos a ver ahora. Eso, pues, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuáles son sus Pues se puede decir que tiene 6 características, que son las conocidas como las 6 Vs, que son la velocidad, la variedad, el volumen, la veracidad, la variabilidad y el valor. El volumen es debido a que, como comenté, se genera muchísima información, ¿vale? Otro ejemplo de ello es en YouTube, en 24 horas que tiene el día se suben más de 100 millones de horas de vídeo. Y también se leen también se gastan esas horas, ¿vale? Además de subirlas, se ven por las diferentes en un solo día. En Flickr, a lo largo de un mes, se suben más de 70 millones de fotos, ¿vale? Con lo cual el volumen es grandísimo y además nosotros cada día que pasa generamos mucha más información, es decir, es creciente, ¿vale? Va a ser exponencial. Por la velocidad, debido a, como dije con el ejemplo de YouTube, se generan contenidos de una manera muy rápida, pero además muchas empresas necesitan analizar esos datos de una manera muy rápida, además de almacenarlos. Por ponerte un ejemplo, Amazon tiene un sistema de recomendación de libros, ¿vale? Que es lo típico que tú vas navegando y te recomienda libros o productos, ¿vale? Ese igual no necesita ser tan rápido. Ahora bien, si nos vamos al caso de Google Maps, tú nada más que te equivoques de una calle, enseguida te dice que te has equivocado y te redirecciona, ¿no? Exacto, y eso sí que necesita ser mucho más rápido, necesita analizar todos esos datos de una manera muy rápida. O sea, es la velocidad con la que se generan los nuevos contenidos y la velocidad que necesitan las empresas para analizarlos y gestionarlos. Después está la variedad, ya que hay una cantidad ingente, ¿vale? Hemos hablado de texto plano, ¿vale? Tú escribes un correo en Facebook, en Twitter, fotos, vídeos, audio, pero es que después además hay diferentes formatos. De fotos tienes, lo tienes Full HD con diferentes características, peores fotos, mayor calidad, tienes JPG, tienes TIFF, tienes RAW, tienes diferentes formatos, los formatos de todo y diferentes estructuras, con lo cual hay mucha heterogeneidad, con lo cual es un problema. Y con el tiempo van a salir nuevos formatos, porque van a ser mejores formatos, con lo cual van a estar los viejos y van a estar los nuevos. Después está la veracidad, porque tú puedes leer los datos de cualquier sitio, de redes sociales o datos que tienen los usuarios, ¿vale? O datos que comparte el gobierno. El tema es, ¿esos datos son correctos o son incorrectos? Porque tú imagínate que en un formulario, lo típico, elige la casilla 1 o 2, o pone un número entre 1 y 5. Si alguien te pone 3,5, eso en verdad es un dato incorrecto, no sirve. O que igual los datos que te da el gobierno estén incorrectos porque el sensor estaba descalibrado. Y en verdad tú no sabes que estaba descalibrado, pero lo estás anotando igualmente y lo tratas como si estuviera bien. Con lo cual es un problema. Y después la variabilidad debido a que estos datos igual te dicen que te los entregan, imagínate, una vez al día porque son los datos de temperatura.
Pero si no te los envían un día y te tardan una semana, tardan 2, se genera más rápido, más lento, te cambian el formato. Y pues por último, y no menos importante, el valor, ya que tú al final, si lo almacenas para dar un servicio de almacenaje, muy bien, pero si los analizas y no consigues algo válido de ello, algo que le sirva a tu empresa, como puede ser para recomendar libros o cosas a los usuarios, en verdad estás perdiendo dinero, porque analizas datos, pierdes tiempo y no ganas dinero. No te servirá, ¿no? Exacto, entonces el valor es muy importante para ver qué vas a sacar tú de ello, ¿vale? Big Data entiendo, vamos a decirlo así, aunque sea incorrecto, que es algo vivo, que está en evolución. ¿Cuáles son sus retos próximos? Los retos pasan lo mismo que con las características, que es el seguir desarrollando herramientas para poder seguir trabajando con esas características que tiene, porque como dije, va a haber cada vez un mayor volumen, cada vez vamos a tener mejores ordenadores, mejores sistemas, con lo cual va a haber una mayor velocidad, mayor almacenaje, cada vez las fotos y los vídeos tienen mejor calidad y ocupan mucho más, con lo cual ahí tienes más volumen también. Con lo cual uno de ellos es el seguir trabajando sobre esas características para poder seguir continuando con Big Data. Y también otro, el poder analizar los datos de forma correcta, para no hacer fallos y que tengan siempre un valor que permita a la empresa o a los usuarios obtener un beneficio. Entiendo que esto incluye líneas de investigación. Exacto, sí, tiene muchas. Por ejemplo, una de ellas es en las tiendas, como el ejemplo que dije de Amazon. Sí. Después otro es, por ejemplo, en el transporte. Hace años hubo una empresa que empezó a trabajar con empresas con aerolíneas, ¿vale? Sí. Porque al final las aerolíneas, al tener a la gente parada, esperando por el retraso de un avión, pierden dinero, ya que tienen esperando a los usuarios y a los pilotos y azafatas. Sí. Entonces lo que hizo esa empresa fue, además de recibir información de ese avión, mirar información del cielo, del tiempo y de otros aeropuertos. Sí. Para poder decir exactamente a qué hora iba a llegar un avión, ya que el sistema tradicional era que el piloto fuera informando mientras hacía otras tareas, entonces no era tan exacto y había mucha desviación. En cambio, esta empresa consiguió acertar mucho más ese tiempo con las aerolíneas para poder rebajar ese coste. Después también lo hay en redes sociales, que por ejemplo en redes sociales hubo muchos experimentos acerca de tratar de averiguar quién iba a ganar las elecciones de Estados Unidos, ver si una persona igual tiene depresión o no por lo que publica, ver su orientación sexual, ver igual problemas o enfermedades que hay. Por ejemplo, en el Reino Unido hicieron una herramienta para ver cómo se iba extendiendo la gripe por el Reino Unido, a través de lo que iba publicando la gente en las redes sociales. Sí. Después también, en transporte, el que comenté, en el gobierno, las Naciones Unidas hicieron una herramienta para analizar los datos de países en vías de desarrollo y así poder detectar posibles crisis o posibles problemas que les podrían surgir. Al hacer predicciones, que bueno, estoy viendo que puede realizar predicciones, ¿esto indica que puede equivocarse? Sí, puede equivocarse. Por ejemplo, hubo un caso, que además aquí ya entramos en parte de ética, en el que una empresa tabacalera sí que hizo la predicción bien, ya que los datos le dijeron que la gente que más fumaba era la gente de color. Que más fumaba. Sí, la que más fumaba era la gente de color. ¿Ellos qué hicieron? Entonces hicieron anuncios solo con gente de color fumando. Entonces ahí fueron acusados de racismo, ¿vale? Claro. Por culpa de eso. O por ejemplo en las tendencias de Google, que tienen un sistema de tendencias, ellos juntaron dos nombres, que era el de Calderón, ¿vale? Y tú querías mirar igual la tendencia del presidente del Real Madrid, que se apellidaba Calderón, pero el tema es que ellos estaban juntando ese nombre con el nombre del presidente de México, que había salido elegido, que se apellidaba Calderón. Entonces estaban juntando bajo una misma tendencia a dos personas totalmente diferentes, que no tenían nada que ver, pero ellos te lo estaban dando como si fuera uno solo. Claro. Entonces sí que hay problemas. O por ejemplo con lo de las elecciones de Twitter, que sí que no pudieron al final conseguirlo, con lo cual sí que hay problemas, ya que no es tan sencillo el analizar esos datos. Bueno, irá perfeccionándose. ¿Big Data necesita de otro tipo de tecnología? Sí, al final necesita de mucho, porque por ejemplo lo primero que necesita es recoger esos datos. Esos datos los recoge de las redes sociales, los recoge de los sensores, de Internet de las Cosas y de toda la información que nosotros generamos. Pero además después también se utiliza mucho y necesita mucho de la inteligencia artificial, debido a que la inteligencia artificial necesita muchos datos para poder generar un patrón, ¿vale? Correcto. Entonces al necesitar muchos datos, cuando hablamos de muchos hablamos igual de más de 100.000 fotos, esas fotos se necesitan almacenar y se necesitan gestionar, con lo cual ahí viene muy bien Big Data. Pero además Big Data, para analizar o sacar diferentes predicciones, necesita de diferentes algoritmos utilizados en inteligencia artificial, con lo cual van ahí muy ligados entre ellos dos. Para finalizar, Cristian, esto
¿En qué tanto por ciento está? Quiero decir, si consideramos una fecha de su nacimiento, ¿en qué momento del desarrollo está? Hombre, todavía está, ya se está empezando a utilizar, y hay gobiernos que lo utilizan y diferentes empresas. Google lo publicó en el año 2003-2004, lo de Hadoop salió en el año 2008, y yo llevo enseñándolo aquí en el máster de Ingeniería Web desde hace 5 años. Pero sí que se ve que todos los años evoluciona mucho y necesita mucha evolución todavía, ya que hay muchos problemas, sobre todo éticos, como te comenté, acerca de cómo analizar todos esos datos, hacerlo de la forma correcta, y después además, como dije antes, como evoluciona tan rápido la informática y todo el hardware, sí que se va a necesitar que siga evolucionando toda la vez, con lo cual sí que está bastante maduro, se puede decir, pero todavía le falta mucho camino por recorrer. Bueno, pues sin duda es un camino apasionante. Cristian González, profesor ayudante doctor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hablarnos de algo que decías, utilizabas el ejemplo de un telescopio que va bueno, pues, a explorar lo que es el universo. Creo que se trata de otro universo en el cual se acaba de entrar y puede ser prácticamente también infinito el tema del Big Data. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos rápido a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, aquellos que siguen, continuamos el programa de esta noche, aquellos que siguen este programa de manera habitual recordarán que hace unos meses teníamos con nosotros a la única asturiana que ha participado en la serie Juego de Tronos, que ha participado, bueno, pues en varios capítulos de esta afamada ficción medieval fantástica que trae de cabeza o nos trae de cabeza a muchos y que ya llega al final. Se acerca el invierno, decía el lema de la serie, se acerca el final, se acerca el desenlace. Quedan tan solo, bueno, pues unos días, que para los fans son horas, lo que falta. Con lo cual, hemos pensado que es un buen momento para volver a estar con ella, con Maite Capín. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Cada vez que dices que llegue el final me da una pena que me muero. Claro, me da una congoja terrible. Pero bueno, todo lo que se inicia tiene que tener un final. Sí, va a quedar como ya la mejor historia, la mejor serie de la historia. O sea que eso efectivamente, no, claro. Efectivamente. Coincidimos plenamente. Quien no sé si coincide con nosotros, tanto con Maite como conmigo, es María Marqués. Paso a presentársela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues María Marqués es una fan acérrima de esta serie de Juego de Tronos. Se encuentra durante unos meses realizando unas prácticas con nosotros y ella en este caso, pues con sus preguntas, va a representar a esa legión de fans, a esos millones de fans que tiene esta serie y va a poder realizarle preguntas a una persona que ha compartido plató, que ha compartido rodaje. Pues ¿con quién, Maite? ¿Con personajes como quiénes? A ver, Arya, Mil Rostros, estuve con Khaleesi, Jorah, Tyrion, Missandei, Yara, Euron, es que muchos, las serpientes de Dorne, Jaime, pero con Jaime no rodé, estuve de fiesta. De fiesta, de bueno, fiesta que también es 5 segundos, porque desapareció. Pero después estuve con más, porque como estoy en Metrópoli y traen actores, con Odor, con Bum Bum el gigante, o sea, es que tengo que pensar, porque dentro del mismo rodaje estaba Santarli, estaba la mujer, el bebé. Exagerado tú. Y entonces ahora te paras a pensar y dices, ¿y de estos cuántos quedan vivos en la serie? Es que que soy la viuda negra. Fuiste matándolos a todos. A ver, me queda Arya, me queda Yara Greyjoy, que está en las Islas del Hierro, y ¿quién me queda más? Es que no me acuerdo. Y bueno, y Khaleesi, claro, pero poco a poco, claro. Vamos, esta serie lo que tiene. Antes de que entremos en preguntas, y te pregunte María también, para aquella persona que no lo sepa o no viera la anterior entrevista, has actuado en el rodaje de varios capítulos. Sí. Cuéntame un poquito. A ver, en la quinta estuve como invitada en la productora, que fue cuando estuve con Khaleesi y todos, en la escena de la Plaza de Toros, el capítulo 9, que son los más importantes. Eso, ahí empezó mi vida con ellos. En la sexta temporada estoy en todos,
porque estuve rodando muchos días, y en Cáceres también. En Cáceres me tocó la parte de Cáceres, porque en Cáceres se rodó en los Barruecos, bueno, los Barruecos, sí, a ver si no meto la pata en geografía, la zona de los Dorraki. Entonces ahí eran todos hombres, pero yo tuve la suerte de rodar en Cáceres, que era muy poca gente, y ahí es donde se me ve muy bien, y digo, larga vida a Euron y tal. Y entonces claro, viví el rodaje desde dentro. Por eso, cuando hablé con María, desde dentro la visión de los fans es diferente, porque yo soy fan. Claro. Yo soy fan loca, o sea, loquísima. Claro. Pero no fan que no entienda, no soy una, o sea, defiendo porque yo empecé ahí, pero lo voy a defender de manera lógica, claro. Pero la pregunta que todo el mundo se hará en casa es la siguiente. ¿Tú sabes quién va a quedarse con el trono de hierro la madrugada del domingo al lunes? Si te contesto, tengo que matarte. Si me contestas, me tienes que matar. Lo siento. Yo soy así, de chula. ¿Y por qué me mataría? Porque todas las manos del rey mueren, en este caso. O eso decían en Bueno, algún sí, además capítulo. de verdad, mira. Claro, eso decían en algún capítulo. Las manos del rey todas mueren. Entonces, si me contestara, me tendría que matar. María, adelante. Hola, María. Buenas noches. Mira, yo lo primero, como hay tanta división de opiniones entre los fans, sobre todo con uno de los temas más polémicos, que fue el cambio de Daenerys en este último capítulo, yo quería saber tu opinión sobre cómo fue desarrollado ese cambio y, vamos, que me expliques un poco el porqué. A ver, yo visto desde mi punto de vista, vamos a ver, Daenerys siempre empezó como una mujer sometida, la vendió su hermano, ya visteis cómo la trataron, se hizo fuerte. A veces la vida, esto es una serie, pero te enseña que la vida tienes que ser fuerte y hacerte fuerte. Lo que tiene Juego de Tronos, vosotros, spoiler a tope va a haber, ¿eh? O sea que el que no lo haya visto, que se jorobe, lo siento. Cuando empezó la serie, visteis como Cersei mató a Ned Stark con la aclamación de desembarco del rey. Todos se apoyaron, ¿entiendes? Si Cersei se hubiera cargado a Khaleesi, ¿qué hubiera pasado? Que se hubiera cargado a todos los que siguen a Khaleesi, incluso a los que viven en desembarco, porque como no tienen corazón, que a mí me encanta Cersei, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que Khaleesi hizo una defensa, hizo una limpieza, para empezar desde cero el reino. Khaleesi no se volvió loca, es una defensa. Ella dijo, todos los que yo quiero murieron, toda la gente que yo confié me hizo daño, por lo tanto vamos a empezar desde cero, me lo voy a cargar todo. Y barrió todo. Y barrió todo. Le quedan, a ver, Gusano Gris y todos que son fieles a tope. Y gente que la está traicionando. A partir de este último capítulo vamos a ver lo que pasa. Claro. Pero yo creo que es una autodefensa. No se volvió loca Khaleesi. Khaleesi hizo lo que iban a hacer con ella y con todo su pueblo. Entonces, pues ya está. Vosotros Cersei me hizo daño, se quiere quedar con el trono, porque al final es lo que es todos el poder, todos quieren el poder, todos están locos por el trono. Aquí no me vale que Khaleesi sea Winnie Pooh. Khaleesi es la reina de dragones. Claro. Si tienes mala leche y tienes un dragón, ¿qué va a pasar? ¿Que te va a hacer una parrillada? No, se va a cargar todo el pueblo, pues ya está. ¿Listo? Una parrillada hizo. Es cierto, una Y parrillada tiene una hizo. lógica que es, voy a empezar de cero mi reino y punto. Y todos los que me traicionasteis vais con ello. O sea que pararos. Claro. ¿Es para ti la mejor serie de la historia de la televisión? Sí, o sea, ya lo era cuando, a ver, por ejemplo, a mí es la que me dio la oportunidad, el futuro de mi vida cambió, la vocación, todo cambió a partir de esa serie. Aprendí lo que no está escrito y sigo aprendiendo. Pero como serie bien rodada, porque es que tú que eres fan, María, si la ves desde el principio, como se ve desde la primera temporada, tú ves la primera temporada y la última y tiene cosas de la primera, pistes en la primera temporada que te hablan ya de la última. Son inteligentísimos, porque los que somos muy frikis de la serie sabemos que cada cosa tiene un mensaje. Tú tienes que fijarte muy bien en las cosas, porque cualquier cosa que te salga, el escudo, o sea, la casa Targaryen con los brazos, como salió el anterior, todo tiene un mensaje y todo tiene un hilo conductor. Da igual que hayas empezado la primera temporada, que sabes que a la tercera, a la cuarta va a haber algo que una con la primera temporada. O sea que fijaos cómo está ese guión, que está rodada de maravilla. Aparte de que lo que yo digo es que Juego de Tronos es para el espectador. Vale, sí, es para el espectador, claro, y tiene muchos seguidores. Pero el Juego de Tronos tiene una cosa muy clara, que no va a que nos agrade. Juego de Tronos está guionizada para que nos sorprenda. No que digas, ostras, pues ahora va a pasar esto. No, ostras, pues pasó lo otro. Por eso nos enganchó. Claro. Y no es para el público, pero claro, no es para agradar a todo el público, porque claro, si no, lo que te digo, ruedas, yo qué sé, Frozen. Claro, es eso. Entonces, por eso está tan bien rodada y tan bien hecha. María,
Más. Bueno, ahora otra de las cosas que también tuvieron bastante polémica esta temporada, que fue la trama de los caminantes blancos. Mucha gente piensa que debería haber durado más esta temporada, o otra gente piensa que está bien haberla acabado en el tercer capítulo para dejar paso a la trama política. ¿Tú qué piensas sobre ello? Yo pienso que de maravilla, porque los caminantes blancos no van a estar durante todo el tiempo, tienen un final, eso es una guerra y al final tiene que ganar alguien. Como hay mucha polémica de cómo Arya mató al Rey de la Noche, ¿vale? Cuando yo trabajé con Arya en Gerona, estaba con Wefi, con Mil Rostros, que los enseñaban a ser nadie, ¿no ves cómo la enseñaron a ser nadie? Pero antes, en la primera temporada, ¿os acordáis cuando que ahora no me acuerdo cómo se llama, el que enseñaba a Arya a ser un gato, a tener sigilo, porque decía la gente, ¿cómo no se va a enterar el caminante blanco que viene Arya? Por algo es nadie Arya, y por algo la enseñaron a ser nadie. Entonces eso, si lo piensas, vas diciendo, te vas volviendo hacia atrás a los episodios y dices, pues esto tiene una lógica. Claro. Porque ella aprendió a ser nadie. Claro, que ahora no me acuerdo cómo, Sirio Forel, la que le enseñó eso. Si tuvieras que quedarte con un personaje como persona, tú que has tratado con ellos... A ver, con todos porque son geniales. La verdad que rodar con ellos... Pero si a ti te dicen, oye, mañana vas a salir de copas por Oviedo o por Gijón con uno de ellos. Con Arya. Con Arya. Sí, con Arya porque Arya es la dulzura en persona. Y a ver, todos están muy bien, ¿eh? Porque la verdad que yo lo que me sorprendió es la cercanía. A mí Euron Greyjoy me cae genial. Euron Greyjoy es un cabrito, pero me cae, pero iba a decir de puta madre, que lo digo. Bueno, yo soy más, porque Bolton me gustaba también, ¿eh? Ramsay Bolton. Sí, es que yo soy más malona, tú. Sí, a mí ese personaje también me Y porque Ramsay mucho. Bolton es un gran personaje. Es lo mismo que Cersei. Cersei empezó siendo la misma desde el principio hasta el final. Entonces... Siempre guardó, es el mismo personaje, no cambia. Jaime, ya visteis, empezó siendo malete y cambió, pero a Jaime le pega, a Cersei no le pegaría. Claro. En el capítulo donde spoiler, jorobaros, tío, ¿qué? Cuando se carga Missandei arriba, ¿qué era? ¿Que le pegaba que la perdonara? No, porque entonces dice, pero bueno, ¿esto qué? Esto se suavizó. No se suavizó. La misma dinámica, es una bestialidad con guión y planificación, trama y hilo conductor, que es lo que tiene que tener. Claro. María. Más. Ahora que hablábamos de Arya, también mucha gente no está de acuerdo con que fuera ella quien matara al Rey de la Noche, porque decían que eso era el objetivo de Jon. Y aparte, su trama desde el principio de la serie empezó siendo como querer asesinar a Cersei, y al final vemos que Cersei muere aplastada por los cimientos de la Fortaleza Roja. Claro. ¿Debería haber sido Arya la que la matara o está bien hecho de esta manera? Bien. Yo creo que está muy bien, porque si no, aparte de que Arya tiene un protagonismo brutal, si Arya mata a todos los personajes, la gente no va a quedar contenta, porque tendrá que tener más trama, digo yo. Entonces hay que dar más oportunidades, porque yo digo que la muerte de Cersei al final fue una muerte poética. La gente dice que se la tenían que haber cagado, degollado, cortado la cabeza. Si tú piensas que Cersei estaba embarazada, Cersei siempre por sus hijos fue la vida, sus hijos era por encima de todas las cosas lo que ella protegía, ¿no? Entonces morir con Jaime embarazada es una muerte poética, tío, porque no iba a morir desangrada, hecha un Cristo cuando ella estaba embarazada. Ella lo que querría sería proteger, ella decía, yo quiero a mi hijo, no quiero que mi hijo se muera, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a decir? La protección de una madre como, bueno, una madre psicópata, pero era una madre, porque ella quería a sus hijos por encima de todas las cosas. Murieron juntos. Eso es la única cosa suave que yo veo en Juego de Tronos, pero es que no podemos estar siempre... O sea, ya visteis el perro con la montaña, que que casi le revienta los ojos otra vez, como hizo con no me acuerdo ahora cómo se llama, que hay tantos nombres. Con el de Dorne, sí. Entonces, vamos a ver... Hay que dar ellos esa muerte tenía que ser así. Cersei estaba embarazada, sobre todas las cosas. Voy a proteger a mi hijo, voy a intentar salvarlo, porque ella se viva por proteger al bebé que tenía dentro. Claro. Y murió con Jaime, que en realidad era su vida, dentro de esa guerra que tenían ellos, y Jaime estaba loco por ella. A mí Jaime me cayó siempre muy bien, aunque de malo y de bueno. Me daba una ternura terrible, aunque fuera... Y de malo me daba ternura también, pero yo después soy muy psicópata. Quería preguntarte también, vamos a ver, cuando rodáis, en tu caso, cuando rodáis una serie como Juego de Tronos, estáis dentro,
sabéis más que el común de los mortales Claro, de lo que hombre, pasa. claro. Hay cláusulas de confidencialidad. Sí, tenemos que firmar una cláusula. Que yo tengo una cosa, cuando fui la primera vez que fui con la Micría, porque fue una historia muy guapa lo de la Micría, entonces fuimos primero a Osuna, ¿no? Y no nos hicieron firmar cláusula. Y fíjate si se fiaron. Y yo podía contar lo que no está escrito. Por eso seguí, porque eso fue como una prueba de fuego. No contaste nada, no supo nadie ni que estuvisteis aquí. Entonces, sí que tenemos cláusula, porque además es imposible que tú estés rodando y no sepas la trama, porque la estás rodando tú. Claro, es como decirme, no, rodar con gente que no vio la serie y que la quiere ver es una locura, porque no me hagáis spoiler. Pero ¿cómo te vamos a hacer spoiler si estás viendo la escena que va a ocurrir? Que yo veía escenas que sabía que pasaban y me sorprendía y me quedaba, ¡ay madre! Y estaba allí, tú. Claro. Es que estaba allí. Claro. Y es que es muy fuerte, ¿eh? Es una gozada esto. Sin duda. Sobre el personaje de Jon Nieve, la gente tampoco está muy contenta con cómo lo están tratando esta temporada, porque parece que no está haciendo prácticamente nada. ¿Tu opinión sobre ello? O, por ejemplo, al haber sido Arya la que mata al Rey de la Noche, es como que su arco de personaje parece que no tiene otro propósito que ser un estorbo para Daenerys. ¿Tú de esta opinión qué piensas? A ver, a mí Jon es el personaje que igual menos me gusta, porque lo veo demasiado suave. Sí. Lo que tiene Jon es que tiene mucha gente que lo sigue. Entonces, Jon puede hacer un ejército haciendo así. Claro. No se tiene que esforzar en matar, ni imponer miedo. Lo que hablamos antes, por ejemplo, cuando Jon resucitó, sabemos que es porque, desde el punto de vista mío, porque sabe que detrás de él, o sea, se van a morir por luchar con él y ayudarlo. Porque Jon lo que tiene es que es muy fiel al pueblo. Porque, claro, renunció a un reino por proteger el pueblo, ¿entiendes? Sí. Entonces, a mí yo no, que te juro que yo de los personajes que menos me gustan. Sé que tiene ese papel que es trascendental porque él sigue y le sigue el pueblo. Y es muy importante que a un rey lo quiera un pueblo. Lo que pasa que a la hora de luchar y de ser... Porque siendo poderoso también tienes que tener maldad. Claro. Y Jon no tiene maldad, tú. Es que Jon no es malo. Porque ya visteis lo que pasó se lo contó a Sansa y a Arya cuando Khaleesi, si se supone que estás enamorado de ella, te dicen que guardes un secreto, guárdalo. Y se lo contó. No paró mucho allá, no paró mucho allá. No paró. Pero Jon lo que tiene es que la gente le sigue, que es... Pero para rey no vale, tío. Porque para rey tienes que ser cruel también, ¿eh? Sobre todo en una serie de estos. Vamos con las dos últimas preguntas, una yo y otra tú, con lo cual sí, vale. Piénsala bien porque es tu última pregunta tronera. En este caso, tronera que no tronista. Tronista no. Tronistas son otras cosas. Tronista no, por Dios, ¿qué va? Quiero preguntarte, vamos a ver, porque hubo gente que lo vio la otra vez que estuviste aquí, pero otra gente no lo vio y a mí me preguntaron. En esa escena en la que tú participaste, que Euron lleva encadenada a aquellas... La serpiente de Orme y Ayala. Estas. Sí. Como si fuera un emperador romano llevando a los prisioneros y tal. Y tú tenías que insultarlas, o les decían, tenéis que insultarlas y tal. ¿Tú qué era lo que les llamabas? A ver, yo como me daba vergüenza, llamáis, a ver, como yo horario nocturno, esto nos llamaban, decían, llamáis puta, zorra. Claro, yo llegó un momento en que me daba vergüenza porque son geniales. Entonces yo empecé, digo, yo voy a insultarles en asturiano. Yo empecé, fata, sento yo un mal parido, que te falta una patatina para el kilo, tocha, que ella es fata del todo. Claro, y una risa, porque los de Cáceres la mitad decían, pero tú, ¿qué dices? Y yo, insultando en asturiano, porque ya me cansé. Ahora, los lechugazos y los tomatazos que se llevaron eran de verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Eran de verdad, y lo que no sabéis, porque no se ve, lo que llovía en esas escenas. Que había un aire, es que rodar bajo agua es terrible y sobre todo cuando hay aire, porque yo llevaba la cosa esta verde, entonces con el aire y el peso te dio efecto, bueno, yo despertaba porque me daba tortes el aparato, ¡bum, bum, bum, bum! Pero sí es verdad que yo insultaba en asturiano y yo hablé mucho en asturiano allí y moló muchísimo eso. Claro, porque era como Don Pelayo a lo bestia. A lo bestia. Yo era una con no sé cuántos más y al final acababan todos hablando en astur. Ahí está. Que mola pila Ahí eso. está. María, última pregunta para una persona que ha estado en Poniente. Vale, yo ahora quiero saber tu opinión sobre el personaje de Bran, porque es el Cuervo de Tres Ojos, se supone que es la persona que más sabe del mundo, de todo. ¿Pudo haber hecho algo más en la batalla contra los caminantes, más que guardear el cuervo?
o de verdad hizo algo más y no lo sabemos aún? Yo ¿Tú qué creo crees? que Bran está por explotar. ¿Entiendes? Yo pienso... Pues queda y poco ya, ¿eh? Ya queda y poco, pero bueno, tenemos 1 hora y pico Bien. de episodio. Bran es una pieza fundamental, porque a partir de Bran se descubrió quién era Jon. Si no os dais cuenta que Bran, desde abajo, con todo no son pulles, con toda la información que está dando, está cambiando el transcurso de la serie. Porque él, a partir de que le dice a Jon quién es, la Khaleesi cambia con Jon, ¿entiendes? Cada vez que pasaba algo, como pasó lo de Hodor, todo lo que pasó, va cambiando el transcurso de la historia. Sin Bran, eso no existiría. Bran es una parte importantísima de la serie, aunque sea un chaval que está allí. Pero es que daros cuenta de que cada información que da Bran da un giro. Y sin él, eso no hubiera existido. Bran hizo lo que tenía que hacer. Sabía, cuando él le dio la daga, sabía que tenía que ser iba a Arya. ser Arya. Y esa daga, ya veis cómo fue. Sí. Esa daga fue la que intentó matar a Bran cuando estaba tumbado, que estaba todavía, que no sé eso. Fue cuando la de Meñique, fue todo esa daga. Visteis que desde el principio Sí. tiene su historia. Sí, sí. Va pasando, Entonces, sí. es así. Bueno, pues Maite, solamente me queda preguntarte, ¿nos vamos a quedar con la boca abierta en la madrugada del domingo al lunes? Yo creo que, bueno, yo ya me quedé con la boca abierta estos días, sí, nos vamos a quedar. Nos va a quedar, yo creo que un regusto extraño. Claro. Visto desde... Hombre, yo cuando la veo, la verdad es que me da una pena que me muero, porque como no es un final de etapa porque yo estoy rodando muchísimo. Pero claro, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que yo empecé con una superproducción, entonces yo ya me envicié una cosa muy grande. Claro. Y es una final de etapa de mi vida que es no empiece también, porque empiezo 3 cosas nuevas, pero nos vamos a quedar flipando. Pues lo veremos, se acerca el desenlace, no lo podemos contar, lógicamente, porque Maite no puede contarlo por una cuestión legal y nosotros no podemos contarlo porque si lo contáramos estaríamos muertos. En este caso, bueno, pues nos matarían, quién sabe cómo nos matarían, porque también en esta serie hemos aprendido las 1001 formas de matar y de morir, en este caso, ¿verdad? Claro. No vuelvo, ¿eh? No se perdona a nadie en este caso. Muchísimas gracias, Gracias Maite. a vosotros. Muchísimas gracias, María, por ser tronera, no tronista. No, tronera. En este Tronera, caso, tronera. muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes. Volvemos ahora, en un momentito. Nos vamos a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues para finalizar el programa de esta noche de miércoles, vamos a finalizar por el principio, porque ¿cuál fue el principio de todo? El agua. Bueno, toda la vida procede del agua y precisamente el agua va a ser la protagonista de la actividad que se desarrollará el próximo viernes 17 de mayo, una salida de campo que lleva por título Usos y funciones del agua en Asturias, guiada por el doctor en antropología y catedrático jubilado en la UNED y en la Universidad de Oviedo, Adolfo García Martínez, cuyo itinerario incluirá Soto de Agües, San Andrés, Agües, Río Seco en Sobrescobio, así como también el Parque Natural de Redes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo en esta pequeña introducción que el origen de todo es el agua, y es lo que precisamente se va a analizar en esta salida de campo, ¿no? Sí, evidentemente el agua es un elemento que va acompañando al individuo desde la cuna hasta la tumba, en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la sociedad, en fin, en todos los campos prácticamente de la vida del individuo. Claro. ¿Dónde hay agua y desarrollo? Evidentemente el agua marcaba la diferencia de un buen pueblo y un pueblo peor, o de una casa buena y una casa peor. El tener agua en el pueblo para tener una serie de usos, como era, por ejemplo, para fuerza motriz, para el riego, y una casa buena tenía prados de regadío que marcaba también una diferencia respecto a una casa menos buena. Por tanto, el agua es fuente de energía, vida y cultura. Claro. Bueno, cuénteme un poquito cómo se va a desarrollar esta salida del próximo día 17. Yo quiero tocar un poco todos los campos del uso del agua, desde el agua en el uso doméstico, porque curiosamente cuando se analiza desde la antropología, el agua tiene incluso diferentes valoraciones. Hay una valoración más femenina, hay un agua casi de uso femenino, casi exclusivo, y vamos a verlo, por ejemplo, en el tema de fuentes y lavaderos, donde era prácticamente la mujer
quien usaba ese tipo de agua, ¿no? Para hacer la colada, para hacer la limpieza doméstica, la comida y lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y luego había un agua más de uso masculino, como era el agua del riego, el agua de uso como fuerza motriz, en molinos, pisones, ferrerías, batanes, etcétera. Era el hombre quien hacía uso de ese tipo de agua como fuerza motriz. Y luego está un agua que tiene carácter sagrado, como es el agua que se usa en los ritos de paso, tanto del ciclo vital como del ciclo anual. Y había un agua también que entraba dentro del campo de la mitología, como es el mundo de las Xanas. Xanas quiere decir Diana, que es una diosa, que siempre la encontramos al borde de las fuentes cristalinas, etcétera. Una chica joven, el agua mantiene la juventud, etcétera, etcétera. Peinando sus cabellos rubios, con peines de oro, etcétera. El agua, por tanto, tiene estas diferentes connotaciones. Y en la salida vamos a poder ver estos diferentes usos. Y vamos a terminar, o sea, vamos a estar por Soto de Agues en sus 3 barrios, donde hay lavaderos, abrevaderos, fuentes, molinos, etcétera. Bañado todo ello por un río precioso, el río del Alba, que es un río maravilloso, y vamos a ver prados de regadío, y al mismo tiempo luego bajaremos a Río Seco para ver la Casa del Agua, que es una maravilla, lo que ahí tienen expuesto sobre el tema del agua. En el ámbito, en el entorno de la Casa del Agua, hay incluso un pequeño espacio libre donde vamos a poder ver un molino y una mazapilas, que era un artefacto que utilizaban los paisanos para ahuyentar el oso, el melandro, es decir, el tejón del maíz, por ejemplo. Es un aparato que funciona movido por el agua, es una especie de brazo que se mueve sobre una base. Y luego vamos a terminar, curiosamente, viendo qué ha hecho el hombre con el agua, es decir, la depuradora de Río Seco. El agua que limpia y el agua que tiene que ser ahora limpiada por el propio hombre. Claro. Este entorno, este microcosmos que van a visitar ustedes, ¿es singular de la zona o es común en Asturias? No, esto es singular, es común a toda Asturias, es decir, no se puede vivir sin agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso hay más abundancia de agua. Hay otras muchas zonas de Asturias muy ricas en agua, ¿no? Muchos concejos de montaña, como puede ser Somiedo, etcétera, etcétera, donde tienen agua por todos los rincones, ¿no? Incluso haciendo un uso de ella excesivamente egoísta, como es, por ejemplo, para la producción de energía. Es decir, lo que se hace en muchos municipios con el agua es realmente un abuso, ¿no? Es decir, escondiéndola por tunos, secando los ríos, etc. Asturias tiene muchos ríos secos porque se ha metido por túneles para producir energía. Está bien, hay que producir energía, pero hay que razonar y hay que utilizarla con mucho tacto y mucha sabiduría. Bien, entonces no, esto reúne muy poco terreno, reúne muchos usos y muchas visiones de lo que es el agua, ¿no? En el Parque Natural de Redes y sobre todo en la zona, en el concejo de Sobrescobio. Y yo creo que, bueno, vale la pena entonces asomarse en este momento. Solemos hacer muchas salidas a lo largo del año, con 3 o 4 salidas con alumnos de la UNE, ¿no? El hecho del agua, curiosamente, viene a cuento porque hace unos años el director del Museo del Pueblo de Asturias, Joaco López, me encargó escribir una tetralogía sobre los antiguos 4 elementos del universo: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Escribí la del agua y se publicó. La del fuego está en vías de publicación y queda la tierra y el aire. Porque realmente los elementos del universo no son elementos, evidentemente, en el sentido químico de hoy, pero eran el origen y el fundamento del universo y también de la vida del hombre, ¿no? Y por eso viene esta historia del agua. Usted me corregirá, quizás se dé una paradoja en Asturias. Vamos a ver, tradicionalmente hemos estudiado que cuando había que fundar un monasterio, una orden religiosa o tal, buscaba el amparo de un río para tener cerca esa fuerza motriz, esa riqueza o una ciudad que da el agua. Bien, ¿qué ocurre en Asturias? Que en Oviedo, que capital y ciudad más importante de Asturias, no hay río, no hay agua. ¿Por qué entonces de repente
deciden, bueno, pues aquí va a ser la ciudad y para encima va a ser la capital? Bien, yo no soy un historiador, no soy un experto en el origen de la ciudad de Oviedo, pero realmente no deja de ser una ciudad, en cierto modo, manca. Porque realmente es verdad, tanto los antiguos cotos señoriales, de monasterios, casas nobles, cuando pretendían dominar un espacio, el agua era sumamente importante. Correcto. Como fuerza motriz, el agua y el pasto. Es decir, Asturias es una zona ganadera, pero si no hay pasto, si no hay agua, evidentemente, el pasto es un elemento ya perdiendo mucho de su valor. Por eso los cotos señoriales estaban en lugares donde había agua y pasto, sobre todo. Aparte de luego usos secundarios, como era fuerza motriz, el tema de la pesca también era muy importante. Por ejemplo, el monasterio de Santa María de la Pedo en Belmonte, que está fundado sobre el río Pigüeña, evidentemente le daba valor al agua como elemento para el pasto, como fuerza motriz, pero también como pesca. Tanto es así que los siervos del monasterio se quejaban ante el abad, que no les daba más que salmón de comer. Bueno, entonces, y las ciudades en cierto modo también van en este sentido, porque el agua también era un medio de transporte, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Asturias, el Nalón, el Navia, era un medio de transporte para bajar madera, carbón, etcétera, para los puertos. Entonces, el agua tiene infinidad de usos. ¿Por qué Oviedo? En este caso, yo no os sabría decir, los historiadores seguramente que tienen su teoría, ¿no?, sobre el origen de la ciudad. De todos modos, por la falda del Naranco bajaba discurría un arroyo donde había cangrejos, etcétera, ¿no? Y el río Nora no está tan lejos. Bien, ahora casi es mejor que esté un poco lejos, tal como va, aunque ya han limpiado mucho. Pero viene recogiendo todos los desechos de varios concejos alrededor, ¿no? Llanera, Sierra. Correcto. Por otra parte, no solo se visitarán en esta salida infraestructuras que tienen que ver con el agua, sino también la Escuela de Promoción Indiana, bueno, es decir, un poco el entorno de la zona. Sí, bueno, el pueblo de Soto de Agues es un pueblo extraordinariamente interesante porque presenta en su recorrido urbano, vamos a decir, aparte que está la salida de la ruta del agua de este municipio, que es una ruta maravillosa, pero que yo de momento no puedo hacer con mis alumnos porque lleva mucho tiempo. Bien, vamos a ver otros muchos elementos, como era el equipamiento de la casería tradicional, con sus casas típicas, sus cuadras y eneles adosados, hórreos y paneras, que hay muchísimos, porque aquí se cultivaba mucho maíz, y entonces evidentemente el maíz requiere estos secaderos. Pero luego vamos a poder ver también un puente romano, vamos a poder ver incluso una escuela de promoción indiana que está en San Andrés, vamos a poder ver otro de Ferrar, que mucha gente ya no sabe lo que es, en Agues, que era para herrar bueyes y para herrar animales, ¿no? Y bueno, este recorrido, además de ver cómo están estructuradas las calles, etcétera, etcétera, el pueblo está rodeado a su vez de montes de castaño. El mundo de la castaña, que Asturias ha perdido completamente, y perdió paisaje, y perdió ese producto que dio lugar a tantos acontecimientos festivos, ¿no? Y ahora, cuando se hace un amabuesto, bueno, es una vergüenza que haya que traer castañas de Galicia o del Bierzo. O de Ponferrada, ¿verdad? O de Bierzo. Bueno, es una verdadera vergüenza porque era un paisaje más dentro del conjunto del paisaje de Asturias, ¿no? El mundo del castaño es un mundo riquísimo, con un vocabulario, con una cultura a la que dio lugar dentro del marco general de la casería, porque la castaña fue un alimento básico para alimentar a la gente y los animales domésticos. El cerdo no se puede criar en base si no hay castañas y maíz. Por eso el sacrificio del cerdo se hacía en el mes de noviembre o diciembre, una vez que había consumido los dos productos que engordaban el cerdo, maíz y castañas. No por el clima, no por otra cosa. El resto del año era tabú matar había que matarlo en esa época porque ya había consumido dos cosechas básicas para el engorde y luego ya no correspondía, ya no era interesante ya tenerlo, no compensaba tener el cerdo porque competía con la gente consumiendo productos de la gente, como era maíz y castañas. Por tanto, había que sacrificarlo.
Claro. Bueno, ahora citaba usted dos construcciones, el hórreo y la panera. Vamos a ver, que abundan tanto por Asturias y que ahora, bueno, pues ya están protegidas, ya no se pueden, bueno, pues derribar así como así. Son singulares, es decir, presentan una estructura que a nosotros, quizás por vivir en Asturias, nos parece tan común que decimos, bueno, sí, un hórreo y una panera, pero esa estructura de pegollos de piedra, bueno, el hórreo, la estructura de madera flotando sobre ellos para evitar que los ratones lo alcancen, ¿es común en Europa o es solamente aquí en Asturias? Bien, le voy a decir por lo que he leído, que no soy tampoco un experto en cuanto al origen, historia del horno, del hórreo y de la panera. Hay estudiosos importantes por ahí, como pueden ser Joaco López, Armando Graña, como puede ser Zarracina Valcártel, y hay el famoso libro de Panofsky, que habla del hórreo en Europa. Parece ser que hay otras zonas en Europa que también tenían una estructura similar. En el norte de España, en Cantabria también había algo, en la zona norte de León también, y en Galicia, bueno, pasamos del hórreo asturiano al cabazo gallego, pero claro, es completamente distinto. La función es, en cierto modo, tiene una función más o menos similar. La diferencia entre hórreo y panera, y ahí en el Museo del Pueblo de Asturias hay una exposición de paneras y de hórreos, pero bueno, mismo en Soto de Agues hay una verdadera colección de hórreos y paneras. La diferencia radica en la estructura. El hórreo es una estructura cuadrangular. Cuadrada, sí. La panera es rectangular, por lo tanto, las dos caras iguales, 2 a 2, y tiene corredor, cosa que el hórreo no suele tener. Parece ser que la aparición de la panera surge con la llegada del maíz y la generalización del maíz en el siglo XVII-XVIII, venido de América, a Casariego, etc. Y entonces había que hacer corredor para secar el maíz. Pero tiene otras muchas funciones, claro. Y como es el secado de la carne, el salado de la carne también, donde se almacenaba el trigo, etcétera, la patata, etcétera, y otras cosas. Naturalmente, el hórreo es una estructura perfectamente adaptada a lo que quiere servir, que es evitar que los roedores, y para eso está el pegollo, que es la base sobre la cual se apoya, y luego está la muela, que es por donde evita que el ratón pueda pasar boca abajo, ¿no? Entonces era una función realmente que la cumplía perfectamente, porque un roedor en un hórreo sería una desgracia. Debajo del hórreo, además, había otro tipo de usos, como era guardar pues, los carros, leña, incluso un taller de madriñero, etcétera, el hórreo. Y había hórreos después que estaban divididos, incluso entre 2 o 3 dueños. Eso quizás se debe a cuando la partición de las caserías, que se dividía, ¿no? Entonces tiene el hórreo para dormir. Alguna vez se utilizó cuando no había sitio en casa, eran familias numerosas, pero el hórreo no es un buen sitio para dormir. Evidentemente, en verano calor y en invierno frío. Por tanto, eso era muy romántico. Hubo gente ahora últimamente que compró un hórreo, durmió unas noches, pero luego abandonó. Entonces, realmente el hórreo tiene, y unos son pegollos de piedra, en muchas zonas son de piedra, otros son de madera, porque no había a lo mejor cantería para hacer un pegollo, pero hay verdaderas obras de arte en cuanto a pegollos. La conservación, bueno, hay un inventario, pero la conservación va a ser difícil, como todo el resto del patrimonio arquitectónico de Asturias. Molinos, pisones, batanes, cabañas de escoba, que hay un debate ahora tremendo con el tema de la escoba. ¿Por qué? Porque no se usan, porque hay poca gente. El hórreo necesita mucho cuidado, retejar. Y al no se usar, y al no haber gente capaz de, bastante para poder cuidarlo, me temo que están sometidos a una muerte natural, a una selección natural. Sin duda. A una selección natural. Es triste. ¿Qué había que hacer? Bueno, yo propongo esto para las cabañas de escoba también. Hacer una selección de aquellas que tienen una mayor significación por su valor arquitectónico, etnográfico, ubicación, turístico, etcétera, y tratar de conservar eso. Y el resto, tristemente, tendrá que morir. Como sin duda, gente. Sin duda. Pues Adolfo García Martínez, doctor en antropología por la UNED y catedrático jubilado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y todo el éxito del mundo para esa salida del próximo viernes 17.
y que no sea la última, que haya más, sin duda. Va a llover, me parece, para acompañarnos con el agua. Si llueve tampoco pasa nada, que estamos en Asturias. Lo Muchas raro gracias. sería que lloviera en Almería, no aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias por Buenas estar con noches. nosotros. Y nosotros llegamos así al final, lo decíamos, en el final hablamos del principio de todo, del agua. Nos vamos, volvemos mañana con de nuevo pues, temas y protagonistas que esperamos sean de su interés. Gracias por su atención y muy buenas noches.